Buenas tardes, Dios les bendiga. Bienvenidos a Momentos de Victoria con su servidora, la pastora Olga María González. Qué bueno es que estamos juntos otra vez en este hermoso martes. Damos gracias a Dios por esta bendición. Vamos a darles al Señor gracias. Padre, gracias Señor bendito por tu fidelidad. Gracias por tu amor. Gracias Señor porque hasta aquí has estado con nosotros. Bendícenos Señor. Y que nosotros, Señor, podamos bendecir tu nombre. Te doy, Señor, a ti la gloria y la honra y la alabanza, Padre. Gracias, Padre Celestial, en el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Señor. Prepara los corazones de mis hermanos para que escuchen la palabra y prepárame a mí para compartirla en tu precioso nombre. Amén. Amén, hermanos. Ayer estuvimos estudiando de Mateo 10, 5 y 6. Pero en el versículo 7 dice, y yendo predicar diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos se ha acercado. Así que la segunda indicación era que predicaran, que deberían de predicar que el reino de los cielos estaba cerca. Era el mensaje. Es un mensaje dado por el mismo Señor. El Señor Jesús les está dando el mensaje. Los discípulos no deberían de proclamar sus propias ideas ni las ideas de otros. Deberían de predicar el mensaje dado por el Señor. No importa la generación, el mensaje tiene que ser repetido una y otra vez, de generación en generación. Así es como nos ha llegado a todos nosotros el Evangelio. Se predicaba antes desde el Señor, los primeros cristianos, y se fue pasando de generación en generación. Y han pasado 2000 años. Y aquí estamos predicando que el reino de los cielos se ha acercado. Eso es lo que el Señor les dijo que predicaran. Porque el Señor Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Tenemos que predicarlo una vez y otra vez porque es el mensaje que Cristo dejó. No es nuestro mensaje, no es lo que yo quiero predicar, es lo que el Señor quiere que prediquemos, y es que el reino de los cielos se ha acercado. Tenemos que predicar, hermanos, predicar lo que el Señor nos enseña. También ese es el mensaje de Juan el Bautista: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, dice Juan el Bautista. Fue el mensaje de los apóstoles y ministros en Cristo, dice Romanos 14, 17, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Qué maravilla de versículos, qué maravilla de palabra lo que estamos estudiando, mis amados. Es palabra misma de la boca de nuestro Dios. El reino de los cielos requiere arrepentimiento. Si no hay arrepentimiento, no podemos entrar al reino de los cielos. Si no nos arrepentimos de nuestros pecados, ¿cómo vamos a entrar arrastrando esos pecados al reino de Dios? Tiene que haber un arrepentimiento, y eso es la predicación que el Señor Jesús les da y nos da a nosotros. Se los dio a sus discípulos y nos los da a nosotros, y lo ha dado de generación en generación. Fíjense cómo dice, y yendo, predicar diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Y en el versículo 8 dice, sanad enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios. De gracia recibiste, dad de gracia. ¡Qué maravilla! ¡Qué hermoso! Los apóstoles habían dos áreas principales de servicio: la predicación del Evangelio y el ministrar. El ser ministros, el ministrar. La predicación se destaca por sí misma, por el área principal, y el ministrar se destaca a sí mismo. Son las dos cosas, predicar y ministrar. Predicar y ministrar es lo que el Señor nos dice. Los apóstoles deberían de ministrar
compartiendo con liberalidad. Cristo les dio con liberalidad, autoridad y poder. Por eso debían de ministrar sin cobrar. Sin cobrar. Así que de gracia recibiste, dad de gracia, dice el Señor Jesús. Es tan importante que entendamos esto. Es tan importante. Estamos hasta refiriendo a la compensación por los ministerios especiales, sino a pagos especiales. Es muy diferente cuando se te paga o cuando hay una compensación. Deberían de compartir el ministerio en las 4 áreas principales. Debían de sanar a los enfermos. Muchos tenían necesidades físicas, estaban enfermos, heridos, con sufrimiento. Algunos no tenían suficiente para comer o vestir o un lugar donde vivir. Algunos de ellos estaban débiles y habían perdido la voluntad de luchar. Estaban sin esperanza e indefensos, desalentados, deprimidos. Necesitaban el mensaje del Evangelio. Y quiero decirte que parece que no han pasado 2000 años. La gente seguimos igual, con necesidades físicas, necesidades espirituales, necesidades de ayuda, de oración, de comida, de todo tenemos necesidad. Tenemos la necesidad. Deberían limpiar a los leprosos. La lepra era considerada una forma de contaminación. Por eso era un símbolo del pecado. Los apóstoles deberían de limpiar a los leprosos. Deberían limpiar a los que tenían auténticas enfermedades y debían predicar el poder de Cristo para limpiar una vida contaminada por el pecado. Ya hemos hablado de la lepra, ya hemos hablado de cómo el Señor sanó a los leprosos. Era un símbolo de pecado y solamente la mano de Dios, la sangre de Cristo, es la que nos limpia de todo pecado. Así que eso era lo que ellos tenían que hacer, limpiar a los leprosos. Debían de resucitar a los muertos. No hay indicio de que los apóstoles resucitaran a los muertos antes de la resurrección de Cristo. No hay. Pero los apóstoles fueron usados por Dios para levantar a muchos a la vida espiritual. La Biblia dice que los hombres están muertos en pecado. Por eso los discípulos deberían de predicar el poder de Cristo para levantar a los hombres a la vida eterna. Puede ser que nosotros nunca podamos resucitar a alguien, puede ser que sí, pero cuando tú le compartes a alguien y él resucita una vida espiritual, es lo que estás haciendo. Le estás hablando del perdón, de la salvación, de salir de esa vida de pecado, de esa vida de vicios, de esa vida de enfermedad, de pobreza, y el Señor viene y da una vida abundante, una vida abundante. Deberían de echar fuera demonios, es lo que dice la 4ª orden del Señor Jesús. La posesión demoníaca significa que una persona está aprisionada por fuerzas del mal. Cuando una persona está poseída por un espíritu malo, ya no tiene control de su propia vida, está bajo el control de las fuerzas del mal. Los discípulos tenían que predicar el poder de Cristo para librar a los hombres de los espíritus del mal. ¿Y saben qué? Esas mismas indicaciones son las mismas para este tiempo. Ir y predicar, sanar a los enfermos, ministrar, ayudar. Ahí están donde nos hablan de los dones del Señor, de ir a echar fuera demonios. Es el mismo trabajo que tenemos que hacer ahora. Es el mismo trabajo que el Señor nos dejó a todos los cristianos, que prediquemos el Evangelio, que les recordemos que sin arrepentimiento no se puede entrar al reino, que tiene que haber un arrepentimiento para entrar al reino de Dios, que todos somos ministros de Dios, porque todos podemos ministrar,
podemos orar por gente, cuando tú estás orando por un enfermo, estás ministrándolo, estás dándole ministerio de parte de Dios. Cuando estamos echando fuera demonios, estamos haciendo el trabajo que el Señor nos dejó hacer. Cuando predicamos, cuando oramos, cuando hacemos todo lo que tenemos que hacer, porque el Señor nos lo dejó como una orden, mis amados. Tenemos que entender que es el Señor el que nos envía. No nos enviamos nosotros solos. Es el Señor enviándonos a la casa de Israel, que nos manda a nuestro Jerusalén, como dijimos ayer, a nuestra Judea, a nuestra Samaria y hasta el fin. Es el Señor el que nos manda. Es el Señor el que nos va a pedir cuentas de qué hicimos con nuestro ministerio. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por esa comisión que nos has dado. Padre, ese llamamiento santo que nos das a servirte a ti. Yo te alabo y bendigo tu nombre y te doy gracias, Señor, por esta hermosa comisión, este hermoso ministerio que nos das, Señor, de servirte a ti. No es una profesión, es una comisión, Señor. Hacer la obra tuya, de predicar, de orar, de sanar, de echar fuera demonios. Gracias, Jesús. Enséñanos a hacerlo, Señor, de corazón y dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Gracias, Señor, en tu precioso nombre. Amén. Amén, mis amados. Me dio tanto gusto estar junto con ustedes, buscando en la palabra, creciendo en el conocimiento de Dios. Los espero mañana miércoles. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Cristo les ama y yo también.